Hola, para mí es un enorme placer estar de nuevo en las redes sociales del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato. Reitero mi agradecimiento por la invitación. Es también un honor estar aquí. Esta vez exploraremos las piezas del mes, que los curadores de dicho programa han seleccionado con motivo del mes que celebra el Día de Muertos. Las obras en cuestión nos permitirán reflexionar sobre este tema, además de que podremos explorar las estrategias con las que los distintos artistas mexicanos de diferentes generaciones abordan dicho tópico. Para preparar la mesa, me gustaría traer a colación las palabras de Octavio Paz sobre la relación de los mexicanos y la muerte. Considero que nos da el tono reflexivo adecuado y sobre todo nos puede ayudar a entender no nada más el grupo de obras que a continuación contemplaremos, sino también tal vez la situación tan particular que nos ha tocado vivir este año. Originalmente de El laberinto de la soledad, cito: también para el mexicano moderno, la muerte carece de significación. Ha dejado de ser tránsito, acceso a otra vida, más vida que la nuestra. Pero la intrascendencia de la muerte no nos lleva a eliminarla de nuestra vida diaria. Para el habitante de Nueva York, París o Londres, la muerte es la palabra que jamás se pronuncia porque quema los labios. El mexicano, en cambio, la frecuenta, la burla, la acaricia, duerme con ella, la festeja. Es uno de sus juguetes favoritos y su amor más permanente. Cierto, en su actitud hay quizá tanto miedo como en la de los otros, mas al menos no se esconde ni la esconde. La contempla cara a cara con impaciencia, desdén o ironía. Si me han de matar mañana, que me maten de una vez. Fin de la cita. Pasemos a ver las obras del mes. Olga Kostakowski-Fabricant, mejor conocida como Olga Costa, fue pintora, gestora y promotora cultural. Nacida en 1913 en Leipzig, Alemania, emigró junto a su familia a México en 1925. A los 20 años de edad comenzó brevemente su formación como artista bajo la dirección de Carlos Mérida en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Del mismo modo, participó como alumna del taller de grabado de Emilio Amero. Costa originalmente había pensado en realizar una carrera musical siguiendo los pasos de su padre, el músico y actor político ruso Yakov Kostakowski, pero al conocer a Diego Rivera y su obra, cambió de vocación. En ese mismo 1933, conoció al artista guanajuatense José Chávez Morado, con quien acabaría uniéndose en matrimonio un par de años después. En realidad, su trabajo como artista pudo despegar hacia 1935 en Jalapa, Veracruz, ya que su marido se había trasladado allí por motivos laborales. En específico, la factura de un mural para la Escuela Normal, trabajo colaborativo con Feliciano Peña y Francisco Gutiérrez. A lo largo de los años 30 y especialmente en la década de los 40, Costa trabajó intensamente y estableció vínculos profesionales muy importantes. Su pintura provocó el interés de coleccionistas nacionales e internacionales y fue invitada a participar en muestras tanto en México como en América Septentrional. Un hito importante en su carrera se fecha en 1945, cuando se realizó su primera exposición individual en la prestigiosa Galería de Arte Mexicano, la cual fue bien recibida por la élite intelectual de ese momento. Su actividad como creadora y personalidad del mundo cultural fue intensa en las décadas siguientes. Fue cofundadora de la Sociedad de Arte Moderno, del Salón de la Plástica Mexicana, de la Galería Espiral y de la colección de arte del Museo Olga Costa Chávez Morado en Silao, Guanajuato. Múltiples colecciones nacionales e internacionales adquirieron lotes de Costa, lo cual incrementó su prestigio como artista. En 1979, junto a José Chávez Morado, fundó el Museo del Pueblo de la capital guanajuatense, al cual donaron un lote de trabajos pictóricos y escultóricos de los siglos XVIII y XIX.
El Festival Cervantino le organizó una muestra homenaje en 1989, mientras que en 1990 se llevó a cabo una exposición individual en el Museo de Arte Moderno. Además que recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el rubro de Bellas Artes. La pintora en comento fue una meticulosa observadora, amante e intérprete en lienzo de los paisajes, los colores y los asuntos de México. Su mirada es intimista, pero al mismo tiempo dialoga plásticamente con las formas a las que se enfrenta. Su compromiso es con los temas y las formas que le interesan de manera personalísima. ¿Acaso Monsiváis nos puede dar un poco más de luz sobre lo anterior? Cito: no le interesó comprometer su obra, por lo que se mantuvo a distancia de los grandes temas y las alegorías emancipadoras, fiada en los poderes y en la falta de poderes del arte, en la aventura mínima y máxima de cada cuadro o dibujo. Creía en la coexistencia pacífica de estilo y concepciones pictóricas, y para probarlo mudaba continuamente de formas. Fin de la cita. En esta obra, ella retrató una ofrenda de Día de Muertos, que al mismo tiempo podemos interpretar como una naturaleza muerta. La pieza está compuesta por 3 calaveras o cráneos, los cuales simbolizan la universalidad de la muerte, ya que el destino de cada uno de ellos, así como el de todo ser viviente, es morir. En ese sentido, es posible entender también este altar de muertos como una pintura de vanitas, pero mediada por las características mexicanas del motivo en cuestión. La vanitas es un género pictórico que, usualmente de manera grave, señala la vacuidad de la vida, la vanidad de las preocupaciones mundanas y la centralidad de la muerte como destino último de la vida. Vanitas es una palabra latina, vanitas, que significa vanidad y es de referencia bíblica. En este sentido, los placeres mundanos son algo perfectamente fútil, insignificante y breve en el contexto de la muerte. Las pinturas de vanitas suelen tener como fin la reflexión sobre la importancia de adoptar una postura moderada y estoica sobre la vida, y en el contexto del cristianismo llaman a acercarse a los fieles a los valores trascendentales de la fe, teniendo en consideración la fugacidad de la sensualidad humana. Los candelabros, con sus velas, son símbolo de la luz que iluminará el camino de las almas en su visita al mundo de los vivos, que está representado por la pequeña y colorida figura que aparece al fondo del conjunto y que se encuentra portando una flor. Los cráneos, que evocan el irremediable camino hacia la muerte, y la flor, que nos indica la fugacidad de la vida, son elementos en los que los altares de muertos del país se representan de manera gozosa. No obstante, no dejan de tener esta innegable significación de importancia de lo último y lo trascendental. Continuemos con otra obra de Olga Costa. Una joven mujer mira hacia abajo. Su rostro se observa tranquilo, mas al mismo tiempo se advierte el estado de congoja. A donde ella mira, hay flores que envuelven a una criatura sin vida. En esta pieza, Olga Costa representó una costumbre que se tenía en Guanajuato desde finales del siglo XVIII y que aún se conserva en algunas de sus comunidades rurales. Esta práctica consiste en retratar, ya sea en pintura o fotografía, a un difunto. En esta pintura, tendido en un lecho de flores de color blanco, el cual es un símbolo de pureza, se encuentra un niño, o como se le decía en este género pictórico, un angelito. Este angelito está acompañado por su madre o tal vez por su madrina de bautizo. Esta tradición pretendía convertir la pintura o la fotografía en el último recuerdo del difunto para los seres que lo amaron en vida. Las flores, además de hermosas y fragantes, son un símbolo de la fugacidad de la vida. Cuando se contemplan suelen ser hermosas, frondosas y lozanas, pero como la vida misma, en un suspiro habrá marchitado.
El género retratista post-mortem tuvo un auge muy especial hacia mediados del siglo XIX, cuando, aupado por la fotografía, facilitó y en muchos casos abarató la práctica de producir el recuerdo de una fugaz vida, que sin embargo ahora sería un magnífico abogado en el cielo para aquellos que se quedaron penando en la vida. La bibliografía suele denominar como muerte niña a este género, hoy día ampliamente rechazado en Occidente, pero que durante más de un siglo fue considerado perfectamente válido. Para los ojos del siglo XIX no había ningún dejo de morbo o perturbación en plasmar pictórica o fotográficamente a los difuntos. Todo lo contrario, para las clases medias y las clases populares principalmente, no obstante el dolor de la pérdida, se consideraba auspicioso y hasta un privilegio poder conservar el recuerdo de una criatura pura y que tenía acceso directo al cielo. Como recién dije, un angelito. Hoy día en nuestro país la muerte es, en términos generales, aceptada como algo natural y un trance propio del proceso vital. Pero eso no significa que se desee verla continuamente o que se divulguen sus imágenes como algo perfectamente natural. El siglo XX trajo consigo importantes avances en el campo de la salud, que de manera efectiva lograron prolongar la expectativa de vida. Sin embargo, hasta antes de ello o de la irrupción de las vacunas, las personas vivían rodeadas de la muerte de una manera mucho más intensa que el día de hoy. La mortandad infantil era muy alta, acaso rondaba el 30%, y las familias tenían muy claro que la llegada de alguna enfermedad bien podía significar la muerte de un ser querido en cualquier momento. El fenómeno de los internamientos hospitalarios, los tratamientos y las medicinas son un privilegio que la población ha tenido de manera muy reciente. El tema de la muerte niña tiene que ver también con el modo en que van cambiando los hábitos en el consumo de imágenes. Para una mentalidad del siglo XIX y para algunas comunidades rurales actuales, es perfectamente lícito crear estas piezas, puesto que dicha imagen bien puede concederles consuelo, esperanza y una conexión con lo sobrenatural. Inclusive les puede ayudar a canalizar su duelo, al dotar de significados trascendentales la dolorosa pérdida de un infante o de una persona muy joven. Hace unos cuantos años nacieron las redes sociales, inundadas de fotografías de todo tipo, la mayoría de ellas, cabe decir, autorretratos de quien las realiza. En nuestra realidad, dicha situación, que muchos critican, es una actitud y práctica, digamos que normal, aunque bueno, a lo mejor en un futuro, en un siglo, se sorprenderán del tipo de fotografías y del tipo de cosas que se publicaban en aquella cosa recién nacida llamada redes sociales. Nadie se sorprende de que existan dichas imágenes. Y bien se puede afirmar que lo mismo ocurría con la muerte niña en el siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Los grupos sociales urbanos eran un tanto menos proclives a consumir dichas imágenes, ya sea por prejuicios, por estar fuera de sus repertorios sociales o por disgustar de ellas. Mas se sabía que había personas que sí se sentían inclinadas a producirlas y esto era parte del imaginario popular. Al cambiar los modos de consumo de imágenes, también se fue retirando el gusto por hacer este tipo de recuerdos de los fallecidos, al menos de manera extensa. Sin embargo, en el siglo XXI perviven o se han relanzado hábitos o prácticas que van dirigidos a retratar difuntos. Existen padres que al perder la vida un recién nacido, o cuando ha nacido un niño muerto, o cuando muere un niño de brazos, se hacen fotografías con la criatura. Dicha práctica, según los expertos en la psicología de la muerte, bien puede ser de ayuda para el proceso de duelo, para asimilar la pérdida o para tener el recuerdo de lo que fue, ya que en la vida contemporánea
casi todos los hitos o sucesos de importancia, demandan un testigo gráfico. Hace un par de años, por ejemplo, una de las escenas clave de la aclamada película Roma de Alfonso Cuarón tenía como su momento clave, importante, principal, una situación de pérdida análogo a lo que discutimos aquí. Por lo tanto, el fenómeno de la muerte niña continúa existiendo de alguna manera hoy día, aunque en modos diferentes. José Chávez Morado nació en Silao, Guanajuato, en 1909. Fue pintor, escultor y muralista de corriente nacionalista. Coincidió por edad en la llamada tercera generación de la Escuela Mexicana de Pintura, junto con autores como Juan O'Gorman, Raúl Anguiano y Alfredo Salce. Fue un artista interesado en la experimentación técnica, especialmente en su obra mural, en la cual combinó el fresco, característico de los muralistas mexicanos, con materiales exógenos como mosaicos, entre otras cosas. Su familia era humilde. Hacia 1925 emprendió el camino rumbo a los Estados Unidos, donde trabajó como jornalero a lo largo y ancho de ese país. Dibuja desde muy joven y mostraba aptitudes artísticas. Tras un ir y venir entre Guanajuato y la Unión Americana, regresa a su natal Silao en 1930 y es acreedor de una beca para estudiar en la Escuela Nacional de Bellas Artes en la Ciudad de México. Es precisamente en el contexto de la antigua academia donde conoce en 1933 a su futura esposa, la inmigrante alemana Olga Costa, quien comenzaba su formación artística. Tras la unión matrimonial en 1935, marchan rumbo a Jalapa, Veracruz, como mencioné en la ficha anterior, donde José realizaría un encargo muralista. En los años 30 y 40, la pareja trabajó entre Guanajuato y el Distrito Federal, a la par de la realización de su obra personal. Chávez Morado también ejercía la docencia y fungía como ilustrador de periódicos y revistas. Artista de convicciones políticas filocomunistas, también experimentó desavenencias de carácter ideológico con diversos personajes, como por ejemplo con Diego Rivera, que era sin duda el artista de izquierda de más alto perfil en México. Comenzó a exponer individualmente en 1944 en la Galería de Arte Mexicano y para los años 50 había recibido importantes comisiones para obra muralista, como por ejemplo en la recién construida Ciudad Universitaria en la Ciudad de México, la Secretaría de Comunicaciones o la Alhóndiga de Granaditas. En los años 50, ya como un artífice de alto perfil, comenzó a realizar trabajos de tipo escultórico y continuó sus labores docentes. Su obra, empero, que es la más conocida, data de la década de los 60, pues es la que realizó en colaboración con su hermano Tomás, y me refiero al paraguas interior del Museo Nacional de Antropología, recientemente restaurado. Recibió el Premio Nacional de Artes en 1974 y en 1977, junto a su esposa Olga, fundó el museo que ostenta sendos nombres de la pareja. Pongamos ahora atención a la pieza que tenemos en pantalla. Un robusto varón adulto domina la composición. Este hombre está siendo cargado por una plétora de personajes. Se trata de calacas, catrinas, revolucionarios, fifís, y al fondo, presenciando la escena, la Virgen de Guadalupe. En este dibujo, Chávez Morado imagina al grabador José Guadalupe Posada, recién fallecido, y que está siendo acompañado a algún punto del más allá, en donde caben todos los seres y estares del universo que inventó. La pieza es un homenaje a este co-creador de una iconografía determinante para la cultura visual mexicana del siglo XX. José Guadalupe Posada Aguilar
Nacido en Aguascalientes en 1852 y fallecido en la Ciudad de México en 1913, fue grabador y, en palabras del historiador Jorge Alberto Manrique, fue, junto a Manuel Manilla, uno de los inventores de la iconografía de las calaveras que tanto se explota en la actualidad. Según el referido actor, estos creadores fueron, cito, pregoneros de los héroes populares, relatores de horrores reales o imaginados. Posada, el mayor, alcanza un estilo personalísimo en la simplicidad de su trazo, en la fuerza expresiva, la capacidad de ternura y el humor chocarrero. Fin de la cita. Posada tuvo un taller en el centro histórico de la Ciudad de México, a tiro de piedra tanto de Palacio Nacional como de la Academia de San Carlos, y producía una enorme cantidad de imágenes que eran consumidas por las clases populares y que muestran el ambiente urbano con todas sus pasiones altas y bajas de la comedia humana. Posada murió abandonado, pobre y alcohólico, y sus restos eventualmente acabaron olvidados en la fosa común. Empero, a partir de finales de los años 20 del siglo pasado, un joven artista francés, Jean Charlot, quien participó del movimiento muralista mexicano, vio con ojos novedosos la obra populachera de Posada, llamó la atención de Diego Rivera sobre ella, y entonces comenzó la vindicación del extinto grabador y su obra. De hecho, fue tan llamativo el trabajo de Posada que los artistas postrevolucionarios en México se sintieron inspirados por la mano y creatividad de este artífice. De hecho, permítaseme traer a colación a Diego Rivera, quien se expresó con superlativos del grabador en comento. Cito, tan grande como Goya, Posada fue un creador de una riqueza inagotable. Ninguno lo imitará, ninguno lo definirá. Su obra es la obra de arte por excelencia. Fin de la cita. La obra de Posada se estima entre 15,000 y 20,000 impresiones, y a partir de los años 30, como mencioné, sirvió de inspiración para una cantidad de creadores muy relevantes como José Clemente Orozco, Francisco Díaz de León o Leopoldo Méndez. Y para concluir con esta obra, podemos decir que ella versa sobre la muerte de Posada, y Chávez Morado aquí imagina que es la mismísima muerte, homenajeada ad nauseam por Posada, quien gustosa acompaña al popularizador de su imagen, rindiéndole ella misma un sentido tributo. Mónica Romero Dávila es una artista plástica tapatía. Originalmente pedagoga de profesión, incursionó en el arte tras estudiar acuarela, dibujo y grabado, tanto en la Universidad de Guadalajara como en el Instituto Cultural Cabañas. Ha participado en más de 50 exposiciones nacionales e internacionales, colectivas y 6 individuales. Ha sido colaboradora frecuente en la sección dominical del periódico El Informador. En su quehacer plástico se ha decantado por realizar imágenes inquietantes, de universos en entredicho. Su medio preferido de expresión es el grabado, sustentado en un dibujo bien estudiado. La pieza en cuestión se trata de una exploración dicotómica del fenómeno de la muerte, inspirado por la cosmovisión de los pueblos originarios del continente americano. La vida, fecunda y abundante, está representada por esta mujer de rasgos indígenas a la izquierda de la composición. Su actitud es serena y muestra orgullosa al contemplador su embarazo. ¿Acaso la artista nos quiso comunicar la resiliencia de la vida de los pueblos originarios, que no obstante las vicisitudes ancestrales, ha logrado permanecer, existir, resistir? La mujer indígena presume su vientre abultado, lo que puede entenderse como una afirmación, no nada más del fenómeno vital, sino también de la existencia misma de ella, su pueblo y su estirpe. A un costado vemos a la muerte, que ominosamente aparece al lado de la figura en estado de gravidez. Tiene un rostro de calavera y torso formado por huesos.
Porta un tocado de plumas como aquel que usaban los guerreros que en la guerra salían a su encuentro. La muerte, en este caso, funge de recordatorio de la inevitable dicotomía entre vida y muerte, que no existen la una sin la otra, en un ciclo sin fin. La muerte, asimismo, evoca la centralidad de su existencia en el mundo prehispánico, y acaso también puede entenderse que la muerte ronda de manera particular sobre los pueblos indígenas. Durante siglos han estado de resistencia. Sus lenguas, hábitos y quehaceres están siempre al acecho. Siempre hay una figura mortal que en derredor suyo, la muerte, no solo física, sino cultural. Volvamos ahora a José Chávez Morado. La obra que tenemos en pantalla es de carácter alegórico. En ella nos encontramos con tres personajes. Al centro se observa una figura que se encuentra sentada frente a una pequeña mesa. Esta figura se aferra a la mesa, aunque lo más importante es que delante suyo vemos un microscopio. Esta figura y el referido instrumento evocan la ciencia y los investigadores que la hacen posible, es decir, el avance del conocimiento, el progreso humano. Tras el científico vemos una figura masculina, tosca, poderosa, que cubre con unas manos engrandecidas que evocan brutalidad casi todo el rostro del científico. El dibujo de hecho nos da la sensación que esta figura busca asfixiar al creador de conocimiento. Este ente represor está ataviado como militar. Porta, además de un atavío que recuerda a un uniforme, una mascarilla antigases y casco. La figura, con sus manos deformes, podría simbolizar la brutalidad represiva de un poder inflexible y retrógrada. Este soldado podría simbolizar, además de la represión, varios elementos que niegan o aborrecen el avance del conocimiento, específicamente la guerra, o bien podría ser un símbolo de la guerra contra el conocimiento. Pero puede entenderse que la guerra no es nada más una cosa militar, sino una alegoría general sobre la destrucción, la negación del ser humano y el oscurantismo representado por fuerzas macabras que le hacen la guerra precisamente al avance de la luz y el progreso que puede significar lo científico. Precisamente este guerrero de las fuerzas retrógradas carga la muerte sobre las espaldas. La negación, represión y sojuzgamiento del conocimiento científico trae consigo la muerte en esta sombría visión de Chávez Morado. Aquí la muerte no es un elemento natural o un estadio de la vida humana. Se trata más bien de un retroceso nihilista, la negación del ser y de la vida. La muerte mira de frente de manera que reta al contemplador. Además, porta en una mano un objeto alargado. Bien podría ser el fusil del soldado, que a cada disparo enriquece a esta muerte feroz y sin sentido. O bien podría ser el cetro real, ya que esta muerte, que arrastra y destruye la bonomía y la verdad con mayúscula, es una poderosa emperatriz del mal. Eduardo Ortiz nació en el Distrito Federal en 1962. Es artista plástico y docente de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Sus campos de acción son el dibujo, la pintura y la gráfica. Ha realizado 16 exposiciones individuales y participado en más de 100 colectivas, tanto en México como en el extranjero. Entre otras distinciones, en 1996 se hizo acreedor al premio de adquisición en la 7ª Bienal Diego Rivera en el área de estampa, celebrada en Guanajuato. En el siglo XXI, su obra se enfoca en un fuerte énfasis en el color que crea campos informales. Gusta de las tonalidades encendidas, pero también ejecuta piezas monócromas. La pieza en cuestión, en pantalla, resulta evocativa en distintas formas. Por un lado, ella utiliza papel amate,
lo que remite al mundo prehispánico y su cosmovisión. Por otro lado, la combinación de técnicas hace que la pieza se perciba simultáneamente como atemporal y sincrónica. Esta obra es una composición cuya temática, de acuerdo a los criterios de los curadores de las piezas de este mes, es de carácter chamánico sobrenatural. En el lado izquierdo de la obra aparecen un puma y una hiena, que al parecer van a enfrentarse con un chacal. Este chacal que está del lado derecho, al lado de una colosal serpiente. Y en el extremo de la obra emerge un nahual. La composición está separada por una ominosa figura oscura, que acaso representa la muerte. Todos estos animales son arquetipos de significados más amplios y profundos, los cuales se enfrentarán en un combate mediado y determinado por esta ominosa figura de la muerte. La danza del torito es una manifestación cultural propia de los municipios de Guanajuato, Silao y Romita. Sus orígenes se ubican, según los antropólogos, poco antes de la segunda mitad del siglo XIX, muy probablemente en la hacienda de Chichimequillas, que actualmente pertenece al municipio de Silao. En un principio, el asunto en cuestión se ejecutaba al final del periodo de cosecha, y con el paso del tiempo la danza del torito evolucionó hasta convertirse en el preludio de una fiesta patronal más en forma. Al surgir esta danza, en virtud de los componentes de la misma, era análoga a la danza de los 7 diablos, es decir, una danza sobre los 7 pecados capitales, que todavía se ejecuta al día de hoy en comunidades en y alrededor del Valle de México durante las fiestas de Semana Santa. La danza del torito comienza con este animal, que representa la vitalidad, la vida misma, y cierra con la gran vencedora del carnaval humano, la muerte, que además provoca la muerte de todos los personajes bailando. Su función actual no es ceremonial ni tampoco está dedicada a ningún elemento del santoral. Más bien lo que anuncia es el arribo de una semana o momento de fiesta. En la danza en cuestión, los participantes ejecutan melodías conocidas como jarabes. En las ejecuciones tradicionales se utilizan tambor de redoble y flauta para la música con la que se generan estas danzas. Los ejecutantes, al llevar a cabo este fenómeno, transportan simbólicamente tanto a público como a danzantes a una hacienda, donde se está llevando una fiesta. El hacendado intenta someter al toro que ha escapado, haciendo suertes con una reata. En su versión tradicional, la muerte es quien tras múltiples intentos logra liar al animal. Todos los personajes de una hacienda tradicional están representados en el evento y, por supuesto, como en muchas celebraciones de raigambre popular, son abordados de manera burlona, enfatizando sus fallas de carácter más evidentes o los rasgos que el pueblo encuentra más inmediatamente censurables en ellos. Del patrón de la hacienda se juzga la avaricia y la corrupción, del caporal su falta de modales, de la esposa del hacendado su vida pecaminosa y su traición, de la criada borracha su embriaguez y estulticia, y así de cada uno de ellos. En la ejecución tradicional de este evento, la muerte, empero, es un personaje que no está mediado por ningún matiz. Al igual que en el arte, la muerte no puede ser entendida de ningún otro modo que siendo la verdad plana y desnuda. La muerte sí puede vencer al toro, que todos los demás personajes mundanos no pudieron. La muerte es la gran igualadora, ya que sin importar el rango social, el poder o la pretensión del vivo, inexorablemente, además de vencer al toro, lo llevará a todos a la muerte. Y no importa qué tan bravío sea el animal, su destino será exactamente el mismo. La máscara es un componente muy importante del baile, ya que los danzantes no deben removérsela, puesto que, según la creencia popular, es de mala suerte. Dicha máscara, si bien es lúdica y de un profundo humor popular, también funciona como dispositivo que es activado en el contexto de la fiesta
y otros ritos de preeminencia en el contexto de ella. En este sentido, sirve para comunicar mensajes relevantes, tanto a nivel individual como comunitario. La máscara convierte al danzante en un vínculo de valores elevados y en un conector mágico de ideas sociales. Dicho objeto vincula formas de teatralización, representación, religiosidad, tradición, pertenencia e identidad que la vuelven un tesoro indispensable y a preservar en el universo del patrimonio cultural inmaterial. El artesano silaoense José Antonio Ibarra Juárez fue el encargado de crear esta pieza de la danza del torito, que es, por cierto, patrimonio cultural de Silao. Este artífice emplea la madera de patol para la manufactura de la pieza, además de que utiliza este mismo material para las demás máscaras de la danza. Cabe señalar que Ibarra Juárez es un artífice que heredó de su padre el oficio que actualmente ejecuta. Además, ha participado en diversas muestras y concursos del patrimonio cultural, como el concurso estatal por el Premio a la Creatividad Estatal. Después de recorrer las piezas del mes de la red de museos del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato, podemos reflexionar sobre algunas de las tendencias que vimos en las piezas. Podemos hablar en primer término de la muerte como suceso natural. La obra de Olga Costa, La ofrenda, es una suerte de naturaleza muerta y vanitas, que a partir de una tradición sumamente popular, le permite al artista explorar la recordación de la muerte a través de un altar con su ofrenda, que funge como alivio para los vivos y que a través del tiempo se ha convertido en una lúdica pero directa alusión al destino. La obra de Costa logra ser meditativa y merced a su colorida celebratoria. Esta es una de las grandes diferencias con el arte de otras regiones de Occidente, donde la muerte suele ser lúgubre, incómoda y grotesca. Un asunto prácticamente indeseable, incómodo y tremendo. La congoja producto de la muerte de un ser querido, pero que tiene elementos simbólicos que proveen esperanza, fue el tema que Costa abordó en Niño Muerto, y es ciertamente una obra reveladora, en la que podemos llegar a reflexionar que en México concretamente y en los ámbitos populares, la muerte puede tener cualidades redentoras. La pérdida de un infante, especialmente un hijo, debe ser lo más devastador que puede enfrentar una persona. Sin embargo, según la obra que vimos y su trasfondo filosófico, puede al mismo tiempo significar la ganancia de un angelito en la casa. La muerte chocarrera, otra de las formas en las que se manifiesta la muerte en nuestra cultura, fue uno de los temas que abordaron tanto Chávez Morado como Ibarra Juárez. En sendos casos, es la muerte quien sarcásticamente mira la comedia humana. Las personas necias y afanadas se desviven en su comedia de vanidades, en gran medida también en la frivolidad de sus decisiones, aunque finalmente es la muerte la gran igualadora, la que pone el piso parejo y se lleva a todos los estultos consigo. En Chávez Morado vimos, en cambio, en la otra pieza, a una muerte devastadora, pero no resultante de un proceso natural, sino derivada de la estupidez y la mezquinidad humana. Es una muerte que no cumple ningún ciclo ni tampoco renueva nada. La pieza en cuestión es más bien una advertencia ante la cerrazón y los totalitarismos, acaso dos de las prácticas más deleznables en el quehacer humano. Finalmente, Romero, Dávila y Ortiz nos hacen reflexionar sobre la muerte en un plano mítico, la primera buscando la dicotomía entre vida y muerte, proveniente de las cosmovisiones ancestrales de América, y el segundo que ve la muerte como una batalla entre fuerzas arquetípicas. Les agradezco mucho su atención. Hasta la próxima. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.